Hola chicas y chicos de cuarto, ¿cómo están? Hoy les quiero dejar este videito para explicarles un poco sobre medidas de longitud. Vieron que estuvimos trabajando con medidas de capacidad y ahora nos tocan medidas de longitud. Es decir, las medidas de longitud las utilizamos para, por ejemplo, medir el largo, supónganse, de este marcador, el largo de una hoja, ¿sí? La distancia que hay entre un punto y otro, entre una ciudad y otra, por ejemplo, entre Gaiman y Trelew, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes unidades de longitud. Si ustedes me acompañan, acá les voy a mostrar una especie de escalerita donde tenemos plasmadas las unidades de longitud que usamos en nuestro sistema. Tenemos como, ven acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escalones, ¿sí? Dentro de estos 7 escalones tenemos al rey principal, ¿sí? Que es la unidad de medida, digamos, universalmente más usada, que es el metro, y lo vamos a tener como una M, ¿sí? M de metro. Y después tenemos unidades que son mayores, más grandes que el metro, ¿sí? Como para medir distancias más longitudes más grandes, ¿sí? Donde tenemos el kilómetro, el hectómetro, el decámetro, ¿sí? Estas son unidades mayores al metro. Y después tenemos unidades menores al metro, o sea, para medir cosas más chiquititas que el metro. Tenemos el decímetro, que no lo usamos tanto, el centímetro, que sí lo usamos bastante, al centímetro lo usamos mucho, sobre todo para en matemáticas, en la escuela o cuando vamos a comprar cinta, soga, lo que fuere, centímetro, y el milímetro, milímetro, que es para medir algo muy chiquitito, ¿sí? Esto tiene que ver con las unidades de longitud. Ustedes van a ver que acá hay dos flechitas y una que baja y tiene un por 10 y una que sube tiene un dividido 10. Eso lo van a ver en el punto 4 con el otro video que les voy a dejar para que puedan resolver el punto 4. Y tiene que ver con las equivalencias. Cómo pasar, por ejemplo, de kilómetro a metro, de metro a centímetro, de metro a kilómetro o a lo que quieran pasar. ¿Sí? Lo primero que tenemos que saber es que nosotros utilizamos comúnmente el kilómetro, el metro y el centímetro, ¿sí? Y tenemos que conocer esas equivalencias. Un kilómetro, ¿sí?, tiene 1000 metros. Un metro tiene 100 centímetros. Y un centímetro, que es de la regla, un centímetro, ustedes van a ver que tiene ahí adentro 10 rayitas y cada una de estas rayitas es un milímetro, o sea que entre centímetro y centímetro hay 10 milímetros, ¿sí? 10 milímetros. Muy bien. Para medir longitudes tenemos que saber utilizar muy bien los instrumentos con los que vamos a medir. Por ejemplo, una regla o la cinta métrica. Entonces, quiero explicarles en el punto, para que puedan resolver el punto 1 del práctico que les mando, cómo utilizar la regla. Lo primero que tenemos que tener es una regla en condiciones, o sea, una regla que no esté partida, que tenga bien marcados los números, no importa si es de 20, 30, 15 centímetros, no importa. Que no esté rota acá arriba, ¿sí? Porque eso nos va a perjudicar para poder trazar correctamente la línea que yo quiero, ¿sí? O medir. En el punto 1 yo les pido que en el libro de matemática, en la página 110, que está acá, midan los segmentos que les pongo acá, ¿sí? ¿A qué me refiero cuando hablo de segmentos? Significa que yo voy a tomar una parte de una recta, ¿sí?, que tiene un inicio y un final. Por eso ese inicio y ese final está determinado por letras. Por ejemplo, el segmento EF, el segmento AB,
GH, MN y CD. Esos son segmentos. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a usar la regla y cuando nosotros empezamos a medir es importante que nos paremos en la liñita más larga del 0. Si nosotros nos posicionamos mal en este punto, la medida nos va a dar mal, ¿sí? Por eso esta es la línea principal. Entonces, voy a apoyar, yo les pido, por ejemplo, en el ejercicio 1, que midan el segmento AB. ¿Sí? Entonces, la línea larga del 0 tiene que estar en el punto A. ¿Sí? Entonces, una vez que se posicionan bien ahí, van contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 y fíjense que no llega a 9. Es 8 centímetros y hay que contar la cantidad de rayitas que hay acá. 8 centímetros y 7 rayitas, por ejemplo. ¿Sí? 8 centímetros y 7 rayitas. ¿Cómo escribo esa medida? Bueno, hago 8,7 centímetros. Significa 8 centímetros y 7 milímetros. ¿Sí? Así van a hacer con cada uno de los segmentos que les pongo acá. ¿Está? En el punto 2, ahora yo les pido que ustedes construyan en la hoja de carpeta o en una hojita aparte, que construyan el segmento que les doy. Por ejemplo, ahí les pido un segmento FG que mida 8 centímetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trazarlo. Primero hago una marquita, ¿sí? Que es donde yo voy a apoyar mi línea del 0. Ahí. ¿Sí? Mantengo firme la regla y trazo. Me pide que mida 8, así que voy 4, 5, 6, 7, 8. Y en 8 finaliza. Ahora, ¿está terminado el segmento? En realidad la medida sí, pero me falta colocarle las letras, que en ese caso es el segmento FG. Entonces, acá le pongo F y acá le pongo G. Me cuesta porque estoy al revés. FG, ¿sí? Este es el segmento FG. Lo mismo van a hacer abajo con el segmento AB. Dice que mida 4,5. Entonces vuelvo a hacer. Hago una rayita. Ahí es donde voy a apoyar mi 0. ¿Sí? Fíjense que ahora no les pido un número enterito, sino que 4,5. O sea, tengo que ir hasta 4 y contar 5 rayitas. 4 y medio. En el medio de los centímetros hay una rayita más larga que significa que esa es la mitad. O sea, ahí. ¿Sí? Lo mismo, ya tengo la medida del segmento que les pido y ahora me falta poner las letras, que en este caso es A, B. ¿Sí? Así van a poder resolver el punto 2. En el punto 3, yo les pido que ustedes tomen una cinta métrica, una regla o lo que fuere y que se tomen la altura de ustedes, ¿sí? Para tomarse la altura, colóquense apoyaditos en una pared con los talones bien contra el zócalo, ¿sí? Y pídanle a alguien que les marque. Pueden poner algo derechito así en la cabeza, ¿sí? Un libro, lo que fuere, y de ahí hacen una rayita y después toman la medida a ver cuánto miden, ¿sí? Vamos a suponer que yo mido 1,63 m, ¿no? Yo me tomo mi medida y mido 1,63 m. Entonces, yo puedo anotar esa medida de esta manera. 1,63 metros, ¿sí?
O puedo decir que mido 163 centímetros. ¿Sí? Porque recordemos que 1 metro vale 100 centímetros. Y si a eso le agrego los 63 de atrás, centímetros, eso me va a dar 163 centímetros. ¿Está? Por eso tenemos que ver cómo lo expresamos. Si lo ponemos en metro va a ser 1,63. Si lo ponemos en centímetro va a ser 163. ¿Me entienden? ¿Sí? Bueno. Creo que con esta explicación van a poder resolver la actividad. Vean el video siguiente para poder resolver el punto 4. Y bueno, espero que esto les sirva y les mando un fuerte abrazo, así que a trabajar.